Bueno, déjame empezar agradeciéndote a todos ustedes, damas y caballeros, por venir. Agradecerle, Christopher, por esa sospechosamente breve y revuelta presentación y confesando que tendré dificultades cuando vuelva al norte, convenciendo a mis amigos inteligentes en Nueva York que hay una sociedad socrática en Birmingham al absoluto. Quiero decir, le dije a mis editores cuando empecé, quiero empezar en Dixie. No quiero hacer la gira de libros habitual. Quiero llevar la campaña por el sur. Y dijeron, ¿pero por qué querrías hacer eso? Quiero decir, ¿quién no sabe que es una larga sábana blanca, toga, fiesta cruces, gritando alegría en el césped en la brisa nocturna? Más tarde repararon un acero o una caña ilegal para reflexionar inflamadamente sobre los múltiples delitos contra la castidad, con especial énfasis en la pérdida de virginidad con animales domésticos o incluso semisalvajes. Así que siempre es un placer para mí volver al consenso liberal y decirles, ya sabes, te sorprendería lo bastante de eso que no es realmente cierto. Realmente me defiendo de ustedes cuando puedo. Ahora, supongo que esta noche no voy a hablar con una audiencia mayoría o predominantemente musulmana o judía. Si lo fuera, créeme, encontraría una forma de molestarte. Supongo que la mayoría de ustedes son probablemente cristianos. Como saben, la posición atea es la siguiente, la de los muchos cientos de dioses y religiones que la humanidad ha inventado en su tiempo. Tenemos 3 aproximadamente, y solo 3, no aproximadamente, solo 3 alternativas para considerarlas. Una es que todos son verdaderos, una es que todos son falsos, y la otra es que solo uno es verdadero. La primera proposición es evidentemente absurda. No pueden todo. No pueden concebir que todos sean verdad. De hecho, hay formas mutuamente exclusivas de cristiandad, porque solo tomar una religión que todas nuestras fallas parecen al menos posibles, que solo una es verdad, es la posición, digamos, de mi oponente, el Dr. Lennox. Creo que debe ser la posición más difícil de tomar. Pero en el espíritu de esto, asumiré el cristiandad y solo te recordaré una novela que probablemente la mayoría de ustedes no habrá oído hablar, pero que una vez era muy famosa. Lo era, se llamaba Cuando estaba oscuro. ¿Alguien lo ha oído o leído? Fue un gran bestseller justo antes de la Primera Guerra Mundial. Fue por un hombre llamado Thorne. Y la mise en scène de la novela es que las noticias provienen de Palestina de que se ha abierto una tumba. Y en esta tumba, la piedra que se alejó de la tumba en una piedra dentro es el cuerpo de un hombre que ha sido flagelado, crucificado. Tenía una corona de espinas presionada en su cabeza y tiene una terrible herida a su lado, un cadáver casi perfectamente conservado. Y en las noticias de esto, en las noticias de este terrible descubrimiento arqueológico, el mundo está sufriendo un colapso moral completo. Porque sin la resurrección, o más bien con prueba definitiva de que no había tal cosa, que la resurrección era una fabricación, no hay más restricción moral sobre la humanidad. La gente se acoplan como bestias en las calles, se entregan al saqueo y el robo, la violación y el asesinato y el perjurio sin conciencia. La medianoche de la civilización cae sobre un mundo infeliz hasta que finalmente se descubrió que todo esto fue una fabricación por siniestros judíos y periodistas y otros riffraffs poco confiables como una acrobacia. Luego la gente puede volver a ser moral de nuevo. Bueno, ¿ves a dónde puedes adivinar a dónde puedo ir con esto? En mi opinión, si cada uno de los dioses que han sido desacreditados en lugar de los únicos 2 o 3 que nos quedan, que aún no han sido completamente mostrados como el hombre hizo fabricaciones y se unieron a Thor y Ashtaroth y Charcotutzec y los aztecas y todos los demás. Si todos estos fueran demostrados como fraudulentos y falsos y hechos por el hombre, creo que nuestros dilemas morales serían exactamente los que enfrentamos ahora. Todos nosotros ateos, agnósticos, filosóficos, socráticos o verdaderos creyentes, aún tendríamos que preguntarnos sobre nuestro propósito aquí. Todavía tendríamos que preguntarnos sobre los orígenes del cosmos y de la naturaleza. Aún tendríamos que preguntarnos sobre nuestros deberes hacia los demás.
Aún tendríamos que preguntarnos cómo construir una ciudad justa, cómo reflexionar sobre la verdad y la belleza. Todos estos dilemas permanecerían exactamente como son, sin alterar por ninguna dimensión sobrenatural. Y nuestro tema esta noche es la dimensión sobrenatural en sí, el jefe de esa dimensión, el concepto de Dios. Así que quiero empezar aclarando por qué creo que no existe esa entidad o persona. Y quiero continuar diciendo por qué me siento aliviado cuando reflejo que esto es así, por qué creo que sería horrible si fuera cierto o de otra manera. Y creo que tendría que empezar con la distinción entre teísmo y deísmo. Incluso las famosas 5 pruebas de la existencia de Dios de Tomás Aquinas, por ejemplo, son estrictamente hablando, apenas teológicas en absoluto. Son esencialmente solo deístas. Son sobre primeras causas, o causas potenciales, o latentes no causadas. Derivan la idea de un creador, de varias lagunas, y de la observación de los ritmos y patrones de la naturaleza y el cosmos. Y ellos postulan que estos ritmos y patrones no tendrían sentido sin un primer porque, en resumen, no postulan nada más que el argumento del diseño, que como todos saben, está sujeto a una refutación que dice, bueno, si hubiera un diseñador, entonces el diseñador mismo debe haber sido diseñado y amenazar a aquellos que ofrecen el caso con una regresión infinita al caos. Sin embargo, diría que no es posible refutar este argumento de manera concluyente o completamente o finalmente. Solo uno puede señalar, como lo haré, algunas absurdidades e incoherencias. Pero para esta noche y para los propósitos de esta noche, ¿por qué no simplemente admito que podría ser verdad que había un creador original y que esa es una buena y elegante explicación de cómo al menos el cosmos y el proceso de vida en la Tierra comenzaron? ¿Por qué no le concedo al deísta su punto? Después de todo, en el tiempo en que más he escrito, en el tiempo de Thomas Jefferson y Thomas Paine, ambos caballeros deístas, una persona inteligente probablemente no hubiera tenido otra opción que creer algo así. No hay superstición en ello, no hay nada sobrenatural en eso, pero deja al teísta como mi adversario conocido con todos, si hago esta concesión, le deja todo su trabajo aún por venir. Todavía tiene que mostrar de alguna manera no solo que hay un Dios, sino que él mismo entiende la mente de ese Dios, conoce la voluntad o puede interpretar la voluntad y los deseos de ese Dios. ¿Cuáles son los buenos, los malos, los alimentos necesarios o los alimentos profanos? ¿Qué asociaciones sexuales se permiten? ¿Qué posiciones sexuales son ilegales o legítimas? ¿Qué días de la semana son sagrados o de otra manera? ¿Sí, cuándo? ¿O si es necesario mutar los genitales de los niños? Cuestiones importantes. Alguien tiene que decir, sí, sé que debemos hacer esto porque sé lo que Dios quiere que hagamos. Ahora es mi opinión, damas y caballeros, y creo que es muy modesta, que brillante como matemático, el doctor Lennox puede ser ninguna persona, ningún otro ser humano, ningún otro primate, ningún compañero mamífero mío, por más inteligente que sea, está en cualquier posición para decir que conocen la voluntad de Dios o la palabra de Dios o el deseo o la intención de Dios. Esta información no es accesible para los seres humanos y por lo tanto mi primera declaración es esta. Aquellos que afirman que saben que ya están en cierto sentido desacreditados. Están engañados. Y en cierto sentido ellos son los primeros que tienen que admitir que el argumento continúa sin ellos, porque tenemos que estar asombrados. Todos nosotros, cada vez más, todo el tiempo, cada vez más asombrados por eso, a medida que descubrimos cuánto más hay que saber por lo poco que sabemos o podemos saber. Solo los que dicen que saben, que están seguros de quién tenemos que desconfiar a priori. Si puedo usar esa expresión muy bien. Espero haber establecido ese punto solo por el bien del debate. No tenemos una palabra deísta, aunque creo que deberíamos. Yo diría que era deísta y ateísta. No creo que haya un motor principal. No creo que haya una primera causa de tipo divino. Creo que tenemos mejores y más altas y más brillantes explicaciones de los orígenes de las cosas que la idea de un sobrenatural primero. ¿Por qué? Algunos también dirían que ni siquiera necesitamos la palabra ateísta porque después de todo no necesito un término especial.
Cuando te digo que no creo en un hada de los dientes, ¿no dices bien cuál es la palabra para alguien que no hace eso? Cuando digo que no creo en las brujas y no creo en la orden bíblica de matarlas tampoco, ¿no dicen por qué lo haces tú? ¿Qué implica no creer en brujas y la brujería? Cuando le digo a un musulmán que su profeta cree en los demonios del polvo, los jines y los espíritus del desierto, demuestro qué superstición absurda envuelve la fe musulmana. ¿Sabes qué me dice qué palabra usas para decir que no crees en los demonios del polvo y los jines? Creo que se me puede acreditar que tengo razones válidas para mi escepticismo. Sin embargo, el desafío es justo porque estamos divididos entre los que atribuimos nuestra existencia a las leyes de la biología y la física y aquellos que, con modestia, decimos que nos sometemos a la evidencia. Incluso si las conclusiones no son bienvenidas, las aceptaremos si están bien fundamentadas. Y aquellos que son lo suficientemente presuntos, diría lo suficientemente arrogantes como para pensar que están aquí como consecuencia de un diseño divino. Hay toda la diferencia en el mundo entre esas dos cosmovisiones. Y la gran diferencia es que uno de ellos tiene evidencia y el otro no. Y uno de ellos dirá de antemano que lo refutaría. Puedo decirte qué evidencia, si se presenta, me haría cambiar de opinión. Y el teísta nunca hará eso. Él nunca te lo dirá con antelación. Muéstrame esto y dejaré de creer en ello. Siempre hay una reposición infinita del recurso infinitamente renovable de fe que está ocurriendo. De hecho, es su humildad lo que me hace reír de él de alguna manera más. Dicen que son humildes estos creyentes en Dios. Quieren ser escritos tan modestos porque piensan que, por supuesto, Dios les dice que son gusanos, originalmente ingratas, pecaminosos, incurables, hechos de polvo en una narrativa de un coágulo de sangre en la narrativa coránica, mal con un comienzo bastante temblado. Condena desde la caída original del hombre. A pesar de esto, aliméntate. El universo está diseñado pensando en ti. Esta es una forma depravada de sadomasoquismo, en mi opinión. No es bueno para ustedes pasar de esta terrible abjección y servidumbre en un caso a esta creencia de que ustedes son el centro de la creación y el objeto del cosmos en el otro. Es una terrible alternancia, una alternancia neurótica entre ser demasiado servil y demasiado arrogante. Pero solo localmente, ¿qué fue? ¿Qué sería creer esto? Supongamos que creías que todo lo que nos había traído aquí fue por diseño. Bueno, sabemos que el 99.9% de todas las especies que han existido en este planeta se han extinguido. Así que el cielo ya ha visto casi el 100% de su creación morir, a menudo en circunstancias muy desagradables y crueles con brazos doblados, ¿verdad? Y eso es miles de millones de años de tiempo geológico. Algunas personas dicen que los Homo sapiens han estado cerca de 100.000 años. Algunos han llegado hasta 250.000. Nadie dice menos de 100.000. Francis Collins, el gran creyente cristiano que hizo el proyecto del genoma humano, dice ciertamente 100.000. Llevaré 100. Richard Dawkins cree que es más. Tomaré 100. ¿Qué significa si somos divinamente supervisados y divinamente creados? Y lo que se cuidó de ellos significa que durante 98.000 de esos años, los humanos, Homo sapiens, estaban naciendo, muriendo la mitad de ellos en el parto. Creo que la esperanza de vida quizás de 20 años, quizás de 30, gente muere esencialmente de sus dientes por enfermedades horribles, viviendo en miedo permanente. ¿De dónde provienen los terremotos? ¿De dónde provienen los rayos? ¿Por qué es todo esto? ¿Dónde son estas enfermedades que nos golpean? No sabemos sobre los microbios. No tengo ni idea. Eso no es decir nada sobre las peleas con las tribus vecinas por mujeres, por la tierra, por la carne, por la subsistencia, la tortura, la violencia, la crueldad que continúa. No necesito subrayar todo. Espero que puedas imaginarlo por ti mismo. 98.000 el primer reloj del cielo de 98.000 años. ¿Esto está sucediendo con una inconsciencia perfecta? ¿Hace 2 o 3.000 años? ¿Decidió correctamente? ¿Tenemos que intervenir ahora? ¿Tenemos que hacer algo al respecto? ¿Cuál sería la mejor forma de intervenir para redimir esta imagen tan sombría? ¿Qué hay de tener a alguien torturado hasta la muerte en una parte oscura del Medio Oriente que debería curarlo?
Y si eres musulmán, ¿qué tal si un pastor epiléptico analfabeto empieza a divagar diciendo que ha estado hablando con un arcángel? ¿O qué? ¿O qué pasa con inventar la figura de Moisés en una montaña que todavía no ha sido encontrada por ninguna geografía del monte Sinai? Eso es lo que tendrías que creer. Que tengo un minuto, ¿verdad? Eso es lo que tendrías que creer. Y por eso me pregunto, ¿por qué los adoradores de este Dios quieren condenarlo de ser un diseñador tan malo? La mayoría de sus creaciones se mueren y el resto sufre miserablemente. Y las ofertas redentivas simplemente no toman de alguna manera como crueles, caprichosos, descarrilados e incompetentes. ¿Por qué? Y despiadado como padre. Y así como ahora es lo más lejos que puedo llegar, debo decirte por qué no creo que la idea de un Padre eterno sea buena en absoluto cuando tenga la oportunidad de dibujar a Brett. Gracias por seguir conmigo hasta ahora. Buenas tardes, damas y caballeros, y muchas gracias por venir. Es un gran placer para mí volver a esta universidad y estoy muy feliz de conocer a Christopher Hitchens una vez más. Es un placer conocer a un inglés que es ciudadano estadounidense en su propio territorio. Estoy completamente de acuerdo con Christopher Hitchens. Es la repudiación de muchos de los males que afirma que han sido hechos en nombre de Dios. Pero aprende a distinguir entre la grandeza de Dios y el mal imperdonable que han sido hechos por aquellos que profesen su nombre. Así que no concluyo que Dios no es grande ni que la religión envenena todo. Después de todo, si no puedo diferenciar entre el genio de Einstein y el uso indebido de su ciencia para crear armas destructivas, podría estar tentado a decir que la ciencia no es grande y la tecnología lo arruina todo. Lo que es más, mientras miro hacia atrás los males de los regímenes ateos del siglo XX, también podría ser tentado, damas y caballeros, a decir que el ateísmo no es grande. Lo ha envenenado todo tal como está. Creo que la ciencia muestra parte de la grandeza de Dios. El renombrado físico James Clerk Maxwell, quien descubrió la teoría electromagnética, inscrito sobre la puerta en su laboratorio en la Universidad de Cambridge. Las magníficas palabras son las obras de los señores, estudiadas por todos los que las aprecian. Sin embargo, Christopher Hitchens dice que gracias al telescopio y al microscopio, la religión ya no ofrece una explicación de nada. Lo encuentro imposible. Me resulta imposible como científico tomar tal declaración en serio, como si usar un microscopio y una pintura de Rembrandt pudiera refutar la existencia del propio Rembrandt. La idea de que Dios y la ciencia son explicaciones mutuamente exclusivas del universo es tan incorrecta como decir que la combustión interna y Henry Ford son explicaciones mutuamente exclusivas del automóvil. Son explicaciones complementarias. Uno explica cómo funciona, el otro por qué existe. Creer que a medida que aumenta el alcance de nuestros instrumentos, la grandeza de Dios que el Creador de alguna manera disminuye, es cometer el error de confundir el mecanismo con la agencia. Cuando Newton descubrió la ley de la gravedad, no dijo, ahora sé cómo funciona el universo, no necesito que Dios lo sepa. Su sorpresa de cómo se hizo aumentó su admiración por el Creador que lo hizo de esa manera. Y Newton escribió el tratado científico más famoso de la historia, el Principia Mathematica, con la esperanza de persuadir al hombre pensante para que creyera en la divinidad. Los telescopios pueden revelarnos la maravilla del cielo nocturno, pero la ciencia no puso las estrellas allí, ni las leyes de la biología y la física lo hicieron. Damas y caballeros, describen lo que hay ahí, no lo ponen ahí. Stephen Hawking afirmó que el método tradicional de la ciencia de construir un modelo matemático no puede responder a la pregunta ¿por qué debe haber un universo para describir el modelo?
Luego pregunta por qué el universo se preocupa por la existencia. ¿Necesita un creador? Sí, necesita un creador. Alan Sandage, ampliamente considerado como uno de los padres de la astronomía moderna, que descubrió cuásares, dijo que me parece bastante improbable que ese orden saliera del caos. Tiene que haber algún principio de organización. Dios para mí es un misterio, pero es la explicación del milagro de la existencia. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Y otro gigante de la cosmología, Arnold Penzias, ganó su premio Nobel por descubrir un eco del Big Bang. Pero Penzias podía ver lo inimaginablemente enorme es el Dios que concebió este inicio del espacio-tiempo en primer lugar. La astronomía nos lleva a un evento único, un universo creado de la nada, con un equilibrio extremadamente delicado necesario para proporcionar las condiciones adecuadas para la vida y uno con un plan subyacente, se podría decir, sobrenatural. Einstein hizo la brillante visión de que la velocidad de la luz es una constante absoluta. Pero ¿qué diremos de la mente creativa que dijo que haya luz y que haya luz? Para medir la velocidad de la luz es una cosa, crear luz es otra. Lejos de la ciencia que muestra que Dios no es genial, como sugiere Christopher Hitchens, es el caso lo contrario. Fue la fe en Dios lo que impulsó el avance de la ciencia en los siglos XVI y XVII. Galileo, Copérnico, Kepler, Newton esperaban encontrar leyes en la naturaleza porque creían en un gran legislador. Hoy en día frecuentemente escuchamos a los nuevos ateos hablar de la fe y despreciarla. Pero quiero decirte que los científicos son todos personas de fe, como vio Einstein. Creen que el universo es accesible para la mente humana y la física no puede explicarlo por la simple razón de que no puedes hacer física sin creer que el universo es inteligente. Así que los científicos requerían fe. Aún así, leí a Christopher Hitchens diciendo que si uno necesita fe para creer en algo, entonces la probabilidad de que ese algo tenga verdad o valor se reduce significativamente. Perdón. Bueno, uno debe tener fe de que el universo es inteligente para hacer ciencia. Así que debo suponer que la probabilidad de que la ciencia posea verdad o valor está muy disminuida. Salir de la ciencia entonces, y supongo que Christopher Hitchens, como la mayoría de nosotros, cree firmemente en su propia existencia. Sí, ¿debo interpretar que la probabilidad de mi existencia está disminuyendo considerablemente? Su declaración es una declaración autorrefutadora y me parece irónico que los llamados nuevos ateos sean tan apasionados por montar el mundo de la fe que parecen estar ciegos al hecho de que ellos y ellos mismos están impulsados por la fe. Creen que sus mentes pueden captar la verdad. Creen en la ciencia, creen que Dios no es grande. Sin embargo, el señor Hitchens nos dice en un clásico oxímoron que nuestros principios no son una fe en absoluto. Nuestras creencias no son una creencia. La mente se confunde, damas y caballeros. Esa no es la única ironía, porque los nuevos ateos no ofrecen ningún motivo para la fe de la que ellos mismos no pueden separarse. Después de todo, si la vida humana ha sido agrupada por procesos sin pensar, sin guiar, ¿por qué deberíamos confiar en nuestras facultades cognitivas y en la validez de cualquier creencia que produzcan, como el ateísmo y la ciencia? John Gray lo entiende exactamente bien. El humanismo moderno es la fe de que a través de la ciencia la humanidad puede conocer la verdad y por lo tanto ser libre. Pero si la teoría de Darwin de la selección natural es verdad, esto es imposible. La mente humana está orientada al éxito evolutivo, no necesariamente a la verdad. Bueno, esto reduce toda la racionalidad a cero y lejos de que el ateísmo sea grande, me parece que es irracional, anticientífico e incoherente, aunque emocionalmente sus defensores parecen incapaces de tomar esto en cuenta. Ahora, como vieron los primeros pioneros de la ciencia, la justificación racional de la ciencia es proporcionada por la existencia del Creador que creó no solo el universo, sino la mente humana que lo estudia. Al principio era la palabra, y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Eso tiene perfectamente sentido para mí como matemático.
La ciencia es importante, pero tiene sus limitaciones. No puede responder a las preguntas de un niño. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el significado de la vida? Tampoco puede decirnos si la literatura o el arte son buenos o malos. Por lo tanto, un ateísmo que insiste en que la ciencia es la única vía hacia la verdad debilita y disminuye a la humanidad. Esto es muy evidente para muchos de mis amigos rusos. Pensamos que podíamos abolir a Dios y preservar un valor para la humanidad, pero descubrimos que no podemos. Damas y caballeros, al abolir la grandeza de Dios, uno puede verdaderamente abolir la nobleza humana dotada del potencial de todos los corazones y mentes creadas a imagen de Dios, y también puede suprimir su libertad. Has dejado atrás un proceso sin cerebro y sin guía que de alguna manera ha dejado a la humanidad atrapada en una lotería interminable para sobrevivir sin esperanza final, solo para ser aplastada por las mismas fuerzas ciegas que les han dado algo de libertad. Otra prueba de la grandeza de Dios radica en la libertad ordinaria que a menudo damos por sentada. Este es un influyente pensador ateo alemán, Jürgen Habermas. Este cristianismo, y nada más, es la base final de la libertad, la conciencia, los derechos humanos y la democracia. El punto de referencia de la civilización occidental dijo: hasta el día de hoy no tenemos otra opción. Seguimos a alimentarnos de esta fuente. Todo lo demás es una charla posmoderna. Por cierto, fue el cristianismo, no el ateísmo, el que nos dio originalmente universidades para educar a los nuevos ateos, la libertad que les permitió difundir sus opiniones y las leyes que les protegieron a ellos y al resto de nosotros. Sin embargo, Christopher Hitchens insistía en que el Dios en el que él no creía era un tirano y un matón. Como acabamos de escuchar, yo tampoco creo en tal Dios. Esto es tan ajeno a mi propio conocimiento y experiencia, pero podría señalar que el ateísmo tampoco es la solución a la tiranía, como lo demostraron los holocaustos del siglo XX. Pero aquí hay otro problema profundo. Afirmar que Dios no es grande es una declaración moral. Decir que no es tiranía es una declaración moral, y esto debe basarse en algún estándar moral. De lo contrario, no se puede distinguir entre el mal y su opuesto. Pero si los valores fuera de la humanidad no tienen una base eterna, ¿cómo podrían los estándares del señor Hitchens o de cualquier otra persona no ser convenciones humanas limitadas y, en última instancia, el producto insignificante de un proceso evolutivo ciego y guiado? ¿Cómo puede la rotación aleatoria y la selección ciega producir alguna moralidad, y mucho menos aquella aparentemente invencible que justifica la intolerancia de los nuevos ateos hacia la religión? John Gray señala que los nuevos ateos apoyan las libertades liberales sin cuestionar su origen. Los ateos acérrimos como Nietzsche, Camus y Sartre se preguntarán cómo los ateos pueden justificar racionalmente su compromiso absoluto con valores eternos sin invocar implícitamente a Dios. Dirán que no puedes. Richard Dawkins dice que en un universo de fuerzas físicas ciegas no se encuentra ninguna razón, rima o justicia que se acerca al ateísmo duro. El universo tiene atributos que deberíamos esperar. Si no hay diseño, no hay propósito, no hay mal ni bien. El ADN no sabe ni se preocupa. El ADN es así, bailamos a su música, pero si Hitler o el Dr. Pulp, tú y yo estamos bailando con nuestro ADN y nadie puede culparnos. Toda moralidad desapareció. Por lo tanto, la afirmación de que Dios no es grande, como una afirmación moral, se vuelve sin sentido. Nos topamos con una rara contradicción. En mi opinión, el ateísmo niega un aspecto fundamental de la preservación de valores morales. Hay justicia para millones de personas. Señoras y señores, no hay justicia en esta vida y, según el ateísmo, nunca la recibirán después de la muerte, porque la muerte es el final. Así que los terroristas que bailan con su ADN en sus víctimas se quedan impunes. Damas y caballeros, no se saldrán con él, porque este es otro aspecto de la grandeza de Dios, que es el juez final de la humanidad. Habrá un juicio perfectamente justo. Actualmente en el Reino Unido, los ateos han pagado por una campaña publicitaria para enviar mensajes en un autobús. Puede que no haya Dios, así que no te preocupes y disfruta de tu vida.
La razón por la que los ateos asocian a Dios con la preocupación es porque temen verlo como juez. No les gusta juzgar, pero no puedo evitar notar lo críticos que son a veces. El pensador marxista alemán Max Horkheimer dijo una vez una frase muy interesante. Tenía miedo de que tal vez no hubiera Dios, porque desde entonces no había juicio ni justicia. Aquí estamos en un dilema. Por un lado mi culpa humana, por el otro mi deseo de justicia. Quiero justicia, pero ¿qué me dirá la justicia? ¿Qué hay de Dios? ¿Es Él realmente el tirano que ellos llaman? No, hay más en su grandeza suprema. Dios no es solo el gran creador, juez. Él es el Dios de gracia y amor. La afirmación central del cristianismo es que como expresión de su amor, Dios mismo se convierte en hombre y la palabra se convierte en carne. Cristo nos ha escogido no otro que la grandeza de Dios. Él se declara únicamente a sí mismo como la verdad, el Hijo de Dios, y lo apoya con una vida y enseñanza incomparables. Pero sus enseñanzas morales no eran su mensaje principal. Su misión declarada es resolver la brecha moral que nos separa a los seres humanos de Dios, tomando nuestros pecados. Señorías, los científicos ni siquiera podemos decirles qué es la energía. Así que no te asombres si no puedo detallar completamente el misterio más profundo de la historia del universo, la muerte y resurrección de Jesús. Al igual que vemos los efectos y el uso de la energía sin comprenderla totalmente, he observado la transformación, paz y esperanza en la vida de la gente común que aprende a poner su fe y confianza en Cristo como Salvador y Dios. Veo y experimento en ellos un sentido trascendental de misión que el ateísmo no tiene y una esperanza que el ateísmo no sabe que está aquí. Damas y caballeros, les aseguro que la grandeza de Dios es suprema. Gracias, Señor. Hitchens ahora tiene 10 minutos para el robot. Recuerda escribir tus preguntas en la tarjeta de índice y pasarlas a tu derecha. Déjame hacerlo al revés y ver si tengo tiempo para terminar mi primer comentario. Creo que les he dado una advertencia justa, damas y caballeros, hermanos y hermanas, que el Dr. Lennox tendrá que mostrar saber más de lo que podría saber. No me decepcionó. Él sabía que estaba salvo. ¿Sabe quién lo salvó? Incluso sabe quién colga las estrellas en el cielo. ¿Cómo lo supo? No lo sé. Fue un espectáculo maravilloso. No creo que si afirmas saber quién puso las estrellas allí, debas citar a Albert Einstein. Si después hay una copia de mi ateo portátil a la venta, espero que haya. De lo contrario, está disponible en cualquier librería de alta calidad. Tengo varias páginas en las que niego meticulosamente que Albert Einstein alguna vez tuvo alguna creencia en un Dios personal, un Salvador o una revelación divina. Él se esforzó en negarlo. Lo considera malvado, infantil y poco científico. Lo mejor que puede hacer es ilustrar mi inútil intento de distinguir entre el deísmo y el teísmo, entre los nombres que puedes dar a un proceso o orden o a una ley de la naturaleza, y la idea de un Dios intervencionista, vengativo, supervisor, preocupado, un Dios personal. Esa es la única diferencia que espero hacer, y el Dr. Lennox la trata como si no existiera. Puede haber notado que Einstein probablemente no fue usado por creyentes de la revelación o un Dios personal. Sobre la cuestión del ser y la no, vamos a quedarnos en la ciencia un momento. Edwin Hubble notó hace algunos años que, como muchos saben, el universo sigue expandiéndose rápidamente. Pero aquellos que piensan en términos newtonianos creen que la expansión, aunque sorprendente, tiene que empezar a desacelerarse en algún punto. Por el contrario, el físico Lawrence Krauss descubrió recientemente que en realidad la velocidad de expansión está aumentando y bastante rápido. El universo pronto se expandirá muy rápido.
Si no hubiéramos aparecido en este punto en el tiempo, no habría suficiente evidencia para saber que el Big Bang ocurrió. Solo recibimos señales de hace mucho tiempo que pronto se vuelven difíciles de entender. Quiero decir pronto. Por supuesto, usando miles de millones de años como índice del tiempo. Años luz, si prefieres, no años luz. Son distancias. ¿Entiendes lo que digo? La distancia y el tiempo, apropiadamente llamados astronómicos. ¿Qué significa eso? Esto significa que aunque hay algo ahora, estoy aquí y creo firmemente. También me alegra verlos a todos aquí, especialmente a aquellos que han pagado el billete. Esto significa que pronto no queda nada. Mucha nada viene hacia nosotros. Todo esto terminará pronto. Puedes preverlo llegar. Lea a Lawrence Krauss. Va a explotar, se va a desmoronar. Si algunas cosas no han sucedido antes, ya podemos ver la galaxia de Andrómeda en el cielo nocturno. De hecho, algunas noches se puede ver sin la ayuda de un telescopio que apunta directamente a nuestra propia ruta de colisión. Damas y caballeros, tenemos una cita con la galaxia de Andrómeda. Nos golpeará. Bien, ahora hay algo. Disfrútalo todo lo que puedas. No hemos recibido nada. ¿Quién diseñó esto? O antes de eso. Es muy probable que no tengamos que preocuparnos por ello antes de que esto suceda, porque nuestro Sol se expandirá en una enana roja. Nuestros océanos servirán, la vida en este planeta se extinguirá, y entonces el Sol se colapsará en sí mismo, tomando el camino de millones de otras estrellas. Podemos verlos implosionando, explotando, disparándose a sí mismos en el cielo, porque no es nada, hay mucha nada. Así que para aquellos que desean atribuirse el mérito de algo, independientemente de qué Dios estén mencionando, terminarán tomando el crédito por esta nada, quien se encarga de todos estos problemas, esta magnífica explosión de la nada, este interminable espacio vacío. Para crear este planeta privilegiado, hay una especie muy temblorosa, incierta y vulnerable de primates en este planeta, con el destino de la destrucción escrito en cada galaxia. El que sufrió aquí solo 100,000 años y recibió solo 2,000 años de salvación. Mire primero este diagrama y luego la escala absolutamente extraordinaria que se propone por un lado y absoluta o ni siquiera microscópica por el otro. No creo que se pueda tomar en serio ninguna afirmación religiosa. Sea cual sea la explicación de esto, aquellos que dicen que, como no lo sabemos, podríamos decir que seríamos Dios, simplemente se están golpeando con los dedos. Están perdiendo su propio tiempo y quieren perder el tuyo. Ahora, en esta cuestión de quién es el jefe y por qué, no creo que la idea del Padre Eterno sea una buena idea. Estoy seguro de que no soy el único padre aquí. Tengo 3 hijos. Mi trabajo como padre es salir de su camino, hacer todo lo que puedo por ellos y luego hacer espacio para ellos. Si les digo, oh, no te preocupes, siempre estaré aquí. No es que siempre esté a tu lado, como si nunca me fuera. Nunca verás mi espalda, nunca podrás decir adiós, papá. No, siempre estaré aquí. De hecho, todavía estaré aquí mucho después de tu muerte. La verdad es que estoy deseando, porque entonces podré juzgarte. Ni siquiera es una forma de despotismo benevolente, ¿verdad? Cuando te permites pensar en eso, que es peor de lo que dije antes, la religión hace que la gente primero sea muy despreciable y luego muy solipsista, arrogante y engreída. Si esto es cierto, todas estas cosas se atribuyen a un Padre eterno, que es incognoscible, excepto aquellos que afirman, como el Dr. Lennox, que las fuentes de información me niegan y muchos otros. ¿Qué significa eso? Como mínimo, significaría que vivimos bajo una dictadura inmutable e incuestionable, que puede o no ser benigna. No podemos garantizar que sea benigno. En mi opinión, las dictaduras benignas son las peores, pero eso es otra historia. Esto significa que estamos bajo vigilancia las 24 horas del día, ya sea despiertos o dormidos. Nunca tendremos momentos privados. Todo lo que hacemos y pensamos será conocido, supervisado y supervisado, sin recompensa ni castigo. Incluso el Gran Hermano en Georgia en 1984 no estaba absolutamente seguro de lo que todos sus sujetos estaban pensando. Pero hubo la época dorada del crimen de pensamiento. De acuerdo a la voluntad de Dios, puede ser acusado, no hay problema.
Usted es condenado por el delito de pensar antes de tener pensamientos, porque todo es conocible. ¿Cómo podría Dios, que te condenó, saberlo? Porque Él ha creado. Están llenos de suciedad, pecado y maldad. Eso es parte del diseño y el terror de Él. Su componente fascista es así. Naciste enfermo y luego te ordenaron recuperarte. Así que naciste lleno de pensamientos sucios, maldad, ambiciones equivocadas, naturaleza impura y sucia, y luego te dijeron que era mejor para ti, que sería mejor para ti mismo sanarte lo antes posible. De lo contrario, no seré responsable de las consecuencias. Esta es la peor libertad de las Naciones Unidas que se pueda imaginar. Y tengo que decir que simplemente confío en aquellos que quieren que esto sea cierto. En mi opinión, la primera liberación inicial que la humanidad debe experimentar es liberarse de este yugo artificial y forjado por la mente humana. Alguien podría preguntar, ¿por qué no quiero que esto sea cierto? ¿Por qué no quiero que esto sea cierto? Bueno, te lo contaré, pues al reconocer esto, este ser desesperado, te encontrarás en el mundo real, aquí y ahora, bajo la dominación de fuerzas artificiales, gobernadas por otros primates y mamíferos que reclaman el derecho de hacer lo que deseen contigo, ya que tienen a Dios de su lado y porque su dominio es sagrado. Eso es todo. Esto no es un peligro teórico. Si quieres, lo mostraré de otra manera, siguiendo el punto del Dr. Lennox sobre el origen de la moralidad. Si piensas que no conocemos lo bueno o lo malo, si no contamos con el permiso de un dictador celestial sobrenatural, entonces no tendremos el concepto de lo correcto o lo incorrecto, ya sea en acción o pensamiento. Si es de ahí que viene nuestra idea del bien y el mal, entonces déjame hacerte dos preguntas primero. Ok, voy a hacer preguntas, voy a dejar las preguntas a él, espero recibir una respuesta más tarde. Tienes que hacerlo. Ahora, damas y caballeros, si ustedes creen esto, deben decirme un acto correcto o una declaración correcta, una declaración moral hecha por un creyente como el Dr. Lennox, que yo no puedo declarar a mí mismo. Algo correcto y moral que solo él como creyente puede hacer y que yo no puedo hacer porque no soy creyente. He realizado esta pregunta ahora en muchos lugares y a muchas personas, incluyendo obispos superiores y arzobispos, etc. Todavía no tengo una respuesta. Y si van a afirmar que la fe permite la moralidad y la ética, debe haber una buena respuesta. Y entonces, mi segunda pregunta, la de inferencia, es mucho más simple. Por favor, piense por un momento en los actos malvados que alguien comete simplemente porque es una persona de fe. Piensa en una mala cosa que se ha dicho o hecho solo porque la persona es religiosa. ¿Ya has pensado en uno? Los grupos de atentados suicidas son exclusivamente religiosos y se basan en la fe. La comunidad de la mutilación genital también se basa en la fe. Usted sabe cómo funciona todo esto. Mientras estas dos cuestiones estén pendientes, me retiraré y les dejaré reflexionar sobre ellas. Me gustaría recibir sus reflexiones. Gracias de nuevo. De vuelta al Dr. Lennox. Bueno, ahora no voy a poder lidiar con todo eso, pero déjame hablar de ellos lo mejor que pueda. No entiendes totalmente mi punto de vista sobre Einstein. Damas y caballeros, espero que noten que no he mencionado nada en absoluto sobre la creencia de Einstein en Dios, porque lo sé perfectamente, dijo Christopher Hitchinson. Mi punto es que Einstein creía que todos los científicos tienen fe. Esto no es algo completamente diferente. La creencia en la inteligibilidad racional del universo. Esa es la verdadera fe. Mi argumento no tiene nada que ver con la creencia de Einstein en Dios. Él mencionó en su discurso inicial que la idea de un creador ha sido totalmente refutada por esta pregunta. Tienes que preguntar quién creó al creador y caerás en un arrepentimiento infinito. Hablé de ello con Richard Dawkins en el debate de Oxford.
Si tienes que hacer la pregunta de quién creó al creador, eso significa que crees en un Dios creado. El Dios de la creación es una ilusión desde hace siglos. Lo sabemos sin que nos lo digan. Decir quién creó al creador significa que no puedes imaginar nada eterno ni infinito. No sé cuál es la visión del señor Hitchens sobre el universo o la energía masiva, pero no puedo creer que la eternidad sea la cuestión esencial. Mi punto final es el siguiente. Le comenté a Richard Dawkins que tu pregunta es aplicable a ti mismo, creyendo que el universo te creó. Así que quiero saber quién creó a tu creador, pero parece que él no tiene respuesta. Ahora que mencionaste la expansión y el colapso del universo desde el principio hasta el final, ¿cuál es el significado de todo esto? Si creía que el universo era un fenómeno permanente, estaría de acuerdo contigo. Pero una cosa que entiendo del Nuevo Testamento es que el universo nunca fue un fenómeno permanente, sino una escalera. No puedo profundizar en lo que la Biblia tiene que decir sobre el concepto de un nuevo cielo y una nueva tierra, pero basta con decir que esto es algo que la Biblia misma tiene muy claro, afirmando que el universo terminará en una muerte térmica masiva. Esto no es nuevo para la ciencia. El punto es que habrá una nueva manifestación de Dios, y es por eso que sus planes son mucho más grandes de lo que vemos dentro de los límites del universo actual. Pero hay mucho énfasis en el discurso de Christopher Hitchens, la incertidumbre. Él dice que no se puede confiar en aquellos que dicen que están seguros. Pero cuando decimos que lo sobrenatural está excluido, él está absolutamente seguro de que nadie puede saber lo que Dios piensa. ¿Cómo puede estar tan seguro si tú no puedes estar seguro de nada? Señorías, creo que esto es realmente importante porque no quiero darles la impresión de que mi certeza es una certeza arrogante. Más bien creo que hay un Dios detrás de este universo que nos ama tanto a ti y a mí, que toma la iniciativa de revelarnos a sí mismo. Las cuestiones clave para hacer hincapié en todo el debate son: ¿existe tal cosa como la revelación? Porque entonces no se trata de arrogancia, es sobre aceptar algo con pruebas y sin dudas. Entonces me enfoco en la afirmación central del cristianismo de que Dios se hizo hombre y la palabra se materializó en carne. Como científico me gustaría decir, y mi respuesta a esto es: ¿hay alguna evidencia de que Jesús es quien afirma ser? Él afirma estar revelando a Dios. Por ejemplo, si Christopher Hitchens me ha revelado algo sobre sí mismo, entonces no es petulante creerlo. Pero nunca lo conoceré a menos que Él esté listo. Lo mismo ocurre con Dios, a menos que Él se revele a mí mismo. Por supuesto que no puedo entenderlo, pero al exponerse sería una historia completamente diferente. Por lo tanto, en la cuestión de si hay alguna evidencia de que Cristo pretende ser Dios, es un éxito o un fracaso. Porque si Él es Dios, entonces seguramente podemos saber algo acerca de Dios por la simple razón de que Él ya nos lo ha dicho. Por supuesto, la evidencia central para mí es que Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Ahora, me entristece cuando escucho a Christopher Hitchens retratar a Dios como un hermano mayor celestial que siempre nos mira tratando de arruinar nuestra diversión. Ese es un Dios ficticio, damas y caballeros, porque el Dios que conozco es un Dios que se preocupa por mí y crea la posibilidad de tener una relación real conmigo. También podría decir, ¿quién querría casarse y tener una mujer o un hombre en la casa que los mira constantemente, los supervisa constantemente, los cuida constantemente?
Esto sería absurdo, porque sería tomar un aspecto de la observación y distorsionarla en una interpretación universal. Damas y caballeros, ¿no están contentos de que la policía los esté vigilando en este país? ¿No estás contento de alguien? De hecho, creo que el señor Hitchens y yo estamos complacidos que nos observen esta noche. No nos inhibe de ninguna manera, lo disfrutamos. Hay una buena mirada y una mala mirada. Si se suprime la vigilancia divina, he notado que terminamos en una situación orwelliana en Europa del Este, donde el gran hermano está vigilando. ¿Qué decía la gente al respecto en 1989? Ellos votaron muy claramente en contra de ese tipo de supervisión atea. Y de hecho, fueron los cristianos quienes lideraron la revolución silenciosa en Alemania Oriental y derribaron el muro de Berlín. Hay una observación falsa con la que estoy de acuerdo con el señor Hitchens, pero también una observación verdadera, porque la relación con Dios no es forzada. Esta es una verdadera relación amorosa. Nos han dado libertad. Escuché una caricatura de una verdadera historia bíblica que dice que Dios nos creó enfermos. Damas y caballeros, Dios creó un mundo perfecto, pero nos creó a su imagen para que tengamos una verdadera libertad y una verdadera elección. Así que si le decimos que no a Dios, Dios honrará esa elección. Me pregunto lo que el señor Hitchens quiere que Dios haga a aquellos que le dicen que no. Él parecía tener dificultades para aceptar que Dios honraría la elección de aquellos que dijeron que no. ¿Por qué es eso? ¿Porque Dios los odia y es una especie de tirano cósmico? Por supuesto que no. Porque Dios realmente los ama. Ahora, estas cosas a veces son difíciles de entender porque hay muchas distorsiones de Dios en el mundo. Es por eso que vuelvo una y otra vez para mirar a Cristo, que me reveló a Dios, para ver su amor, amistad y cuidado continuo. Si me hago esta pregunta, ¿me gustaría estar con esa persona para siempre sin dudar? Mi respuesta es un sí rotundo y absoluto. No puedo pensar en nada más libre, ni nada más grandioso para expresar la magnificencia de Dios. Ahora hemos escuchado el desafío del señor Hitchens, que lo ha tirado por todas partes. ¿Podemos pensar en un acto correcto que solo un cristiano, no un ateo, puede hacer? Para mí, en realidad, es una pregunta muy sutil e interesante, porque hay algunos presupuestos detrás de él que quiero abordar brevemente al final. Damas y caballeros, desde mi punto de vista, no importa si una persona es atea, cristiana o lo que sea, ellos fueron creados a imagen de Dios y por lo tanto son personas morales. Por lo tanto, son capaces de ver lo bueno y hacerlo bien. A veces mis amigos ateos me hacen sentir avergonzado. Por lo tanto, existe una brújula moral básica que hace que la pregunta del señor Hitchens se desvaye un poco del tema principal. Pero si tuviera que responder directamente a su pregunta, no creo que si William Wilberforce hubiera sido motivado por el ateísmo, hubiera liberado la esclavitud como lo hizo. Porque he notado que Wilberforce liberó a los esclavos solo para ser reintroducido en el siglo XX por la Alemania nazi y el comunismo. Damas y caballeros, no hay garantía de que la abolición de Dios significa la abolición del cautiverio humano. Pero mi respuesta final a su pregunta es esta. ¿Puedo nombrar algo bueno que un ateo no puede hacer? Sí, puedo. ¿Puedo nombrar algo que ninguna persona con ninguna visión del mundo puede hacer? Y eso es dar su vida por los pecados del mundo. Esto es precisamente lo que describe a Jesucristo como Dios. Y esto es inigualable en su majestad y confirmación de que Dios es verdaderamente grande en su esencia. Muchas gracias. Bueno, ahora he ganado mi pan para el día, está bien. Recibí algunas preguntas de la audiencia y las puse en un orden que creo que sería provocador.
Estas preguntas se dirigirán individualmente a nuestros oradores, pero estoy más que feliz de que respondan a las respuestas dadas por otros. Así que empezamos con el señor Hitchens. Uno de nuestros invitados esta noche quiere saber si su insatisfacción no es realmente el concepto del pecado original y la depravación general, sino la religión en general. Y usted tiene una visión muy específica de la religión, y ahí está su problema. Bueno, sí, quiero decir, creo que todas las religiones son igualmente falsas. No lo sé, porque no creo que haya una dimensión sobrenatural que pueda atraer o utilizarse para explicar lo que actualmente no sabemos sobre nuestra especie o el universo. Según yo, si descarta esa hipótesis, se llevaría mejor, lo que significa que no está autorizado para ello. Si puedes excluirlo y restringirlo, puedes limitarlos a una fe privada que la gente mantiene en casa y más. Eso no solo tiene derecho. Esto significa que no encuentras que estás tratando con un grupo de médicos brujos, mulas, sacerdotes, rabinos y otras personas que viven de la política y dicen que tienen derechos especiales porque están haciendo la voluntad de Dios, que ha sido una maldición para toda la vida humana. En la actualidad, creo que las diversas amenazas de acoso teocrático representan una amenaza muy directa a la supervivencia de nuestra especie. Así que sí, estaremos mejor sin ti, lo harás. ¿Quiere responder? Lo siento, me perdí algo a lo que necesitaba responder. Está bien. Eso es correcto, lo creo. ¿Estás diciendo que estaríamos mejor sin la doctrina del pecado original? Tal vez. No, John, el problema es que obviamente esa no es la principal cuestión que me concierne. Mi principal objeción es a la religión misma. Y ahora que lo mencionas, quiero recalcar que nunca he afirmado atacar malos actos en nombre de la religión de la que hablas. Creo que intentas ser benevolente conmigo. Insisto en que este mal comportamiento es intrínseco a la religión y es parte integral de ella. No se trata de un abuso, sino del resultado directo de la creencia en lo sobrenatural, especialmente una dictadura sobrenatural. Creo que esto es cierto en algunos casos y también es cierto en algunas personas que nombran a Cristo. Pero lo que he notado aquí es que Cristo prohíbe este tipo de conducta. Le dijo a sus seguidores que no tomaran la espada. ¿Por qué razón? Su reino no pertenece a este mundo. Así que las personas que hacen esto en el nombre de Cristo no son seguidores de Cristo, están desobedeciéndole. Lo que quiero resaltar es que este malvado acto no es exclusivamente cristiano cuando observamos su carácter y actitud. Esto es frecuente en las caricaturas y distorsiones del cristianismo. Es demasiado fácil. Quiero decir, ¿dónde? Por ejemplo, ¿no está escrito que no vine con un trozo sino con una espada? Por supuesto que sí. ¿No está escrito, el que no me sigue se irá y será arrojado en el fuego eterno? No es un comentario suave o tranquilo. No es solo que si no renuncias a tu familia, a la frugalidad, a todos los que te aman y a todo lo que amas para sacrificarte por mí, no eres digno. Se trata de declaraciones fuertemente coercitivas e implícitamente dictatoriales e incluso totalitarias. Como ha dicho acertadamente C.S. Lewis, este es uno de los pocos casos en los que estoy de acuerdo con él, dijo usted. Usted no puede decir que los sermones de Jesús de Nazaret son correctos, incluso si usted no acepta su fundamento religioso. Lewis tiene mucha razón al decir que si no aceptas que este hombre es el Hijo de Dios, tendrás que notar que muchas de sus declaraciones y sermones son malvados, locos o ambos. Solo creyendo que el mundo está llegando a su fin, él mismo tiene derecho a desempeñar el papel de Salvador en esta conclusión. Cualquiera de ellos tiene cualquier significado. Todo el mundo aquí conoce al menos algunos ejemplos de lo que podría ser considerado malvado o loco si se encuentra problemático con la afirmación del Mesías, y lo es. Me gustaría cuestionar esto muy seriamente porque, como he dicho, Cristo prohibió el uso de la espada literal. Así que cuando Él dice que no he venido para traer la paz y la espada, podemos ver exactamente lo que significa porque su mensaje ha causado una división en la sociedad. Es decir, puedo optar por apoyarlo o estar en su contra.
y Él respetará esa decisión independientemente del resultado. La única espada que no trajo fue la espada física, porque cuando uno de sus discípulos cortó la oreja de alguien, Cristo la volvió a colocar. Eso es lo que dicen. Está bien, eso es lo que dicen. Los comentarios pueden pasar a la siguiente pregunta. Esto es para el profesor Lennox. Uno de nuestros curiosos espectadores desea saber si tienes razón en cuanto a la existencia de dioses. Él quiere saber o ella quiere saber por qué Jehová. ¿Podrías explicar por qué no Osiris? ¿Por qué no podría ser Buda? En palabras de uno de nuestros invitados aquí, ¿por qué un mito o cuento popular es más real que otro? En primer lugar, no creo que todos sean mitos. Creo que hay muchos mitos en el mundo. Y por supuesto, esta pregunta es importante porque distingue entre el deísmo e incluso el teísmo, reaccionando al diseño del universo y así sucesivamente. Y dice, ¿por qué hay un solo Dios? Señorías, mi respuesta es muy sencilla. Tengo que tomar una decisión basada en las pruebas, como decidí todo lo demás. La evidencia detallada de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo me lleva fuertemente a creer que Él es verdaderamente Dios encarnado. Así que basé mi creencia en la evidencia. Por supuesto, cada uno de nosotros debe tomar sus propias decisiones. Ahora, si tenemos tiempo suficiente, podría explicar esta evidencia extensa y detalladamente. Pero la clave de la cuestión es, ¿cómo decidimos? Tenemos que tomar nuestras decisiones sobre la base de la evidencia, al igual que las personas con puntos de vista ateos que creen que la evidencia apunta en esa dirección. Afortunadamente, seguimos siendo una sociedad lo suficientemente libre como para tomar estas decisiones, pero tenemos que hacerlas personalmente. Las organizaciones criptográficas adoran responder esto. Usted notará que hay muchos momentos en los evangelios del Nuevo Testamento. Una de las razones es sencilla. Es fácil recordar que el Mesías vendría a Jerusalén para escribir una tierra o un burro. Hay muchos otros, incluyendo en qué ciudad iba a nacer y así sucesivamente, y las Escrituras dicen que esto se hizo para cumplir la profecía, porque ellos sabían lo que era la profecía. Por ejemplo, una virgen podría quedar embarazada. La palabra hebrea alma se refiere a mujeres jóvenes casadas. Pero todo esto es ingeniería inversa. Dice en el texto que les estamos diciendo que esto sucedió porque significa que la profecía se ha cumplido. Creo que podrías estar algo escéptico, ¿cierto? Alguien os ha dicho a medida que avanzan, ¿por qué os están diciendo esto para que se cumplan las condiciones para el cumplimiento de la profecía? Pero hay un problema más grave que esta ingenuidad, y es que estas profecías se refieren a la llegada de un Mesías judío y a la autoridad religiosa judía en ese momento. ¿Quién es el más cercano al testigo? Si esta historia es verdadera, más cercano que cualquier escritor del Evangelio. Son las autoridades religiosas de la región. Él es miembro de su iglesia, si él existe. Lo consideraron un mago, mentiroso e impostor, y lo condenaron por blasfemia, porque nunca dijo ser Dios. No lo creo. Algunos cristianos que conozco dicen que Jesús es Dios. Otros dicen que Él solo afirma ser el Hijo. La pregunta clave es si Él pregunta, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? En este punto dio una respuesta ligeramente evasiva, pero fue suficiente para que el gremio rasgara su ropa. Así que lo que ves en esta historia, si es cierto, si tiene alguna verdad, es el origen del fratricidio judeo-cristiano, donde los judíos han cultivado la idea de la profecía mesiánica a través de sus profetas durante generaciones, y creen que el Mesías ni siquiera ha considerado condescender a aparecer, y los que dijeron a los judíos, ¿por qué desperdiciáis el tiempo? Las buenas noticias han sucedido. ¿Por qué acabas de unirte al programa? Ninguna de estas proposiciones, en mi opinión, es digna de ser considerada por una persona inteligente o educada. Esta fue la superstición de los campesinos palestinos de la Edad del Bronce, y luego la competencia por ella y su interpretación hicieron que la vida humana fuera más miserable que en otras épocas. Sé que el doctor Lennox está presente. In third place,
in the third form of plagiarism, which is Islam's plagiarism of Judaism and Christianity, the rivalry among monotheists has become quite threatening, and the true duty of citizens is to repress it and resist theocratic harassment and the superstition behind it. Me gustaría pasar a otra cuestión, pero solo les daré unos segundos para responder brevemente. En respuesta a esto, si vas a llamarlo superstición de la edad de bronce, será mejor que lo hagas bien, porque una de tus afirmaciones es errónea. Jesús afirmó ser Dios y lo apedrearon hasta la muerte. ¿Por qué lo apedrearon? Because you are man, make yourself God. La idea de que nunca afirmó ser Dios es errónea. Dijiste que la profecía y la superstición son irrelevantes. Lo que encuentro muy interesante de la fe cristiana es que no es solo una filosofía, se ha convertido en historia. Cuando Jesús vino, todo tipo de cosas fueron profetizadas. Él los cumplió. Pero lo más importante es que cumple la idea popular en Israel durante siglos de que algún día habrá un hombre que morirá por los pecados de su pueblo. Por supuesto, esto es un gran evento. It seems to me that these prophecies, when fulfilled, provide partial evidence that this event is much greater than some small local things that happened in Palestine, and that although it happened there, turned into a complete revelation through history itself. So I don't think it's a product of Bronze Age superstition. Ya no son supersticiosos, por ejemplo, cuando se refiere a la idea de la virginidad de Cristo. Podrían decir solo una palabra. Cuando José descubrió que María estaba embarazada, de repente no creyó en los milagros. Él quiere divorciarse de ella. ¿Por qué? Porque él sabe tan bien como nosotros de dónde vienen los bebés. No es estúpido ni prescientífico. Pasé mucho tiempo convenciéndolo de que aceptara lo que yo consideraba la verdadera solución, un milagro único de Dios codificándose a sí mismo en la humanidad. Then, Are you? Did someone promise you to do this? hurry up. So if your wife is pregnant and you know it's not you, the only option is the Holy Spirit. David Hume lo manejó muy bien. En el caso de las leyes de la naturaleza suspendidas, dice, hay que preguntarse si son suspensiones a mi favor o puedo haber sido malentendido. Me parece que Thomas Paine cuestiona si las leyes de la naturaleza se han roto o si una chica judía debe guiar a Afib. Deberíamos superar estas cosas, ¿no crees? Ahora su pregunta, Dr. Lennox John, si puedo decirlo así, no está fuera de mi lado. Su conflicto es con el obispo Ronald Knox, un prominente apologista cristiano que en su libro de apologética afirma claramente que Jesús de Nazaret nunca se proclamó como Dios. Ese no es mi problema. A veces insinuó ser el hijo o dejó que los judíos asumieran, pero cuando se le preguntó directamente si era el Mesías esperado, eludió la pregunta. Respondió ambiguamente lo que consideraron una blasfemia. Esto es mío y lo describí correctamente y lamento decirlo. Está bien. Lamento mucho esto. No quiero interrumpir una buena conversación, pero te daré otra oportunidad para hablar. Bueno, me fascina que cite a David Hume hablando de la levitación de la naturaleza. El análisis de los milagros de David Hume es el más deficiente que he leído. Primero, él no creía en la causa y efecto subyacente a las leyes naturales. Segundo, las leyes naturales no se suspenden en milagros. Es un nuevo evento que Dios ha inculcado. Si pongo 100 libras plus 100 libras o $100 en el cajón esta noche, si encuentro $50 en el cajón mañana, 100 plus 100 es 200. No estoy diciendo que se rompen las leyes de la aritmética. Dije que las leyes de Alabama fueron violadas. Pero déjame explicar. Espera un minuto, no lo soy. Entonces estás bien y admites que no hay problemas graves. No. Problemas a resolver en este caso. Sí, por lo que yo sé. Nada que explicar. Existencia del conocimiento. No si la ley de Alabama lo aborda. Espera un minuto. Sé que 1 + 1 = 2. Sé, por así decirlo,
que la ley me dice que se ha introducido otro evento en el sistema y eso es exactamente lo que sucede. Sé que los muertos no suelen resucitar por observación, lo que significa que si una persona realmente resucita, no son las leyes de la naturaleza suspendidas o rotas, sino Dios, quien creó el universo e incorporó esas leyes a las leyes que no son causas, sino nuestras descripciones de las leyes. Por supuesto, como el creador, Él es totalmente libre de unirse a un nuevo evento. Entonces las leyes de la naturaleza tomaron el control y el bebé nació. 9 meses. Por supuesto, creo que el humor está completamente equivocado en este punto. Lo haré, lo dejaré. Nada particular de importancia en este punto. Comulgas con la idea de que el sol se mantiene estático al mediodía y que Sir Joshua podrá finalizar su estrategia. Pero solo quiero saber si realmente lo crees, quiero decir. Así es como es percibido por la gente. Pero permítame retomar lo mencionado. Acabas de decir, Christopher. Acabas de hacerlo. Acabas de decir que no es nada especial. Hay algunas excepciones, pero no es cierto afirmar que las leyes de la naturaleza están suspendidas como si causaran cosas. Dios intervino de manera excepcional. Él ha inculcado un evento y la forma en que lo reconocemos es porque ya conocemos la ley. Si no conoces las leyes de la naturaleza, crees que todo es un milagro. Ok, ¿quieres que haga otro? El nacimiento de un niño fuera del matrimonio no requiere una explicación sobrenatural. Esta es tu interpretación. El sol se queda quieto al mediodía, o la hija de Jairo resucitó de su tumba, o Lázaro resucitó de su tumba. ¿Te has dado cuenta de que ninguno de ellos dijo nada al respecto? El conde del Evangelio, en el momento de la crucifixión, cuando todas las tumbas de Jerusalén fueron abiertas y todos los inquilinos de todas las tumbas salieron y caminaron por la ciudad saludando informalmente a la gente, indicando que la resurrección en la zona de la Gran Jerusalén no era gran cosa. Si estás dispuesto a creer esto, eso es lo que estás dispuesto a creer. Está bien, bueno, vamos a agradecerle mucho. Pasaremos a la siguiente pregunta. Es un buen intercambio que no se puede interrumpir. Esto es para el señor Hitchens. Nuevamente, introduciremos un poco de libertad en este ámbito. Estoy seguro que lo haremos. Sí, lo haremos. Creo que eso es lo que la gente viene a ver. Estamos en riesgo al hacerlo. Ahora, ¿estarías dispuesto a aceptar la opinión de Peter Singer de que el hombre no tiene dignidad, significado, esperanza o valor máximo? Si no, ¿por qué no? No. Entonces, el por qué no es, por supuesto, problemático, ya que no hay ninguna razón especial para decir que la vida humana tiene algún valor intrínseco tremendo, ya sea materialista o sobrenatural. Después de todo, la religión descarta a la gente en montones y dice que entraremos en el fuego eterno. Eres polvo, no eres nada. Si no tienes nuestra fe, no eres nada. Eres peor, eres malvado, etc. Entonces esto no quiere decir que, suponiendo un Dios, de repente descubrirás que la vida vale la pena después de todo. Si fuera así de simple, no tendríamos que discutir esto. Creo que esencialmente me pregunto a mí mismo, ¿por qué me importa? ¿Por qué no solo me preocupo por mí y mis hijos? ¿Por qué siento que frecuentemente me preocupa todo en general? Si no lo hubiera hecho, no habría pertenecido a una especie que habría llegado hasta este punto. Puede sonar como una respuesta cliché, pero creo que hay cierta fuerza en ella. Si no tenemos la solidaridad humana, si no nos damos cuenta de que somos hermanos y hermanas el uno con el otro, que tenemos responsabilidades y obligaciones hacia el otro, estas no son solo reciprocidad en el sentido evolutivo. En otras palabras, serás amable conmigo y yo te cuidaré, ya sea que impliquen un vínculo real de afecto, amistad o incluso amor. Si no entendemos que podemos pensar de esta manera, nosotros eximimos a un número considerable de personas que nacieron sin esto. Y supongo que tenemos que reconocer que los sociópatas y los psicópatas también fueron hechos a imagen de Dios. Si usted acepta esta tautología, nosotros, ella, no deja nada realmente inexplicable que nos dirá por qué tenemos sentimientos cálidos el uno hacia el otro. Y también explicará por qué estamos aquí, en lugar de unirnos a todas las otras especies que han colapsado bajo la supervisión de la misma deidad. Incluyendo, podría agregar, especies humanoides como los cromagnones y los neandertales. Entonces, obviamente, enterrarse unos a otros con cuidado y amor, cuidarse unos a otros y así sucesivamente. Pero de alguna manera no alcanzó el nivel divino. ¿Entiendes lo que quiero decir? Espero que sí.
Peter Singer, sus pensamientos son muy inquietantes. Estoy totalmente de acuerdo con Christopher sobre esos sentimientos y valores morales dentro de nosotros. No creo que ese sea el problema, porque mi fe cristiana lo asegura a Christopher Hitchens tanto como lo asegura a mí. El problema es la justificación razonable de esto en comparación con el punto de vista de alguien como Singer, que deduce una conclusión lógica de la teoría de la evolución y finalmente llega a la idea de que un bebé recién nacido no es más valioso que un perro, un chimpancé o un cerdo. En otras palabras, menospreciar a la humanidad. En mi opinión, esta es una dirección muy seria para el desarrollo de la sociedad. Si le dices a las personas que no son diferentes de los animales, pueden comenzar a comportarse como animales. Así que lo que me impide seguir este camino es que niego completamente sus premisas. Su premisa es que no hay nada único en los seres humanos. Yo diría que tienen algo absolutamente único. Son animales, por supuesto, pero son más que eso. Fueron creados a la imagen de Dios. Esto les da valor y dignidad ilimitados. Lo abandonaremos bajo nuestro propio riesgo. Creo que fue abandonado en nombre de una filosofía profundamente defectuosa que, como la naturaleza predijo, es exactamente lo que sucederá si se trata de vivir de acuerdo con las consecuencias del ateísmo. Terminará en una locura. Chesterton dijo que los humanos tienden a ser sacrificados donde los animales son adorados. Si miras las culturas antiguas, algunas no son tan antiguas, y esto a menudo es cierto. Recuerdo que, si no fuera Singh, fue uno de sus discípulos quien dijo que él, su propia hija pequeña, para él no era más que una rata o una pulga, o bien, detenémonos ahí. Recuerdo haber pensado, mi primer pensamiento fue que estoy feliz de no ser su hija. Pero mi segundo pensamiento es que estoy feliz de no ser su rata mascota tampoco. Sí, es cierto. En cambio, da la impresión de que él no muestra mucho amor por ninguna persona o cosa. Escuchen, los derechos de los animales pueden ser excesivos, especialmente por aquellos que se oponen histéricamente a la experimentación médica. Pero en este viaje reciente, hemos aprendido mucho acerca de nuestra afinidad y común con otros seres vivos. Hemos descubierto cosas sorprendentes sobre esta capacidad, incluyendo la capacidad de cerdos, monos, delfines y otros animales para la vida familiar, la solidaridad, la construcción social, etc. Sabemos que debido a la programación genómica, estamos relacionados con otros organismos menos avanzados y que estamos a medio cromosoma de convertirnos en chimpancés. Una cosa que ciertamente no es posible es que hayamos sido creados a imagen de Dios. Eso parece haber finalizado. Obviamente no. Antropomórficos, animalizados, no importa cómo lo mires, somos nosotros, somos primates. ¿Dónde está entonces? Bueno, en este caso, a imagen creada por Dios u otra persona no te lleva a ninguna parte. Este es un estado de falta de sentido. Muy interesante. No hay valor. Mis amigos genetistas en Oxford, cuando se encuentran similitudes entre los cromosomas de los animales DNF y los humanos, dicen, bueno, siempre te lo decimos. Esto indica que no está presente en los cromosomas. Creo que hay una historia mucho más grande que contar y es demasiado pronto para concluir el debate sobre esta base. Es Stephen Jay Gould quien dijo que no somos un 8% de chimpancés de 90 años, somos un 100% humanos. Okay. Compatibilidad de estado. En breve haré otra pregunta relacionada con esta cuestión. Este es un momento crucial de la noche, por lo que no quiero desperdiciar tiempo. Así que probablemente pasaremos las 8:00 para asegurarnos de que tenemos una comunicación completa. La siguiente pregunta aborda temas planteados en la comunicación anterior. El 63% de los estadounidenses rechazan la teoría de la evolución, y este porcentaje puede ser mayor en la audiencia de esta noche. La pregunta que planteas, John, es sobre las consecuencias a largo plazo de esta desconfianza en la ciencia. Bueno, creo que en primer lugar podría haber sido la discusión de todo el debate. Alrededor de las 6 minutos. Me gustaría comprender primero a qué te refieres con evolución.
Si simplemente se refiere a lo que Darwin observó, es decir, el hecho de que la selección natural produce variaciones, etc., entonces eso no es algo particularmente controvertido. Si por evolución se refiere a la noción de que a través de procesos no guiados e inconscientes, la vida originalmente surgió y se convirtió en lo que es ahora, podemos observarla. Yo mismo, como científico, no lo encuentro convincente, y como matemático no lo encuentro convincente, especialmente porque el corazón de la vida es una base de datos de ADN. Cuando notamos cualquier lenguaje de naturaleza simbólica, es decir, un lenguaje como los 3.500 millones de letras en el orden exactamente correcto, inmediatamente hacemos inferencias hacia arriba, no hacia abajo, diciendo que cualquiera que sea el mecanismo para obtener este lenguaje, lleva el signo de la inteligencia que se encuentra junto a él. En mi opinión, hay un debate científico saludable sobre el alcance de la evolución, por lo que debemos definir cuidadosamente nuestros términos. Como estadounidense, realmente no puedo predecir lo que sucede aquí. En mi opinión, el hecho de que la gente sea escéptica demuestra que se trata de un verdadero debate. En mi opinión, todas las pruebas ciertamente no son 1 a 1. En mi opinión, la creencia de los estadounidenses en la parto virgen y el diablo y sus dudas sobre estas cosas son muy exageradas y están llenadas y generadas por preguntas orientadoras a aquellos que pasan todo el día en la cocina y no tienen nada que hacer. Lo principal que muestran cuando los interrogan es que ni siquiera saben en qué no creen. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo del gobernador Michael Huckabee, quien dijo que ciertamente no creía que era descendiente de simios. La teoría de la evolución no afirma que el gobernador Huckabee descienda de simios. Aunque pueda conocer su genealogía, yo también dudé en mi tiempo, pero eso no invalida la teoría general. Así que normalmente las personas que no conocen el darwinismo son las personas que dicen que no lo creen, y eso no es una prueba justa de nada. Solo quiero agregar que no somos antepasados, sino que tenemos algo en común con nuestros primos primates. Darwin dijo que llevamos la marca de un origen humilde. Durante el útero crecemos una capa de cabello que se cae aproximadamente a los 3 meses y medio. Tenemos colas degeneradas. Tenemos apéndices que ya no usamos para descomponer lo que no necesitamos comer en la sabana. Tenemos muelas del juicio y otras denticiones que ya no necesitamos porque nos hemos adaptado a un entorno de sabana al que hemos abandonado hace mucho tiempo. Así que decir que eres 100% humano es simplemente otra forma de decir que eres 98% primate. Mira, este es uno. De lo contrario, es una diferencia sin diferencia. Yo haré la pregunta. Está dirigido a Christopher, pero también a ustedes dos. Creo que uno de sus primeros libros, una carta a un joven inversor contrario. Así que esto podría ser una respuesta interesante que usted dio. ¿Qué consejo le daría a aquellos que han abandonado el teísmo, pero han crecido en una institución o iglesia como Sanford y todavía están en esa institución? ¿Qué consejo le darías a esa persona? Si lo dejas atrás y comienzas a estudiar literatura creativa, te sentirás mucho mejor y realizado. El consuelo de la filosofía y la belleza de la ciencia. Creo que las verdaderas cosas son más impresionantes, más maravillosas y más solemnes que cualquier arbusto ardiente o oración similar o doctrina inmoral de la salvación alternativa, en la que uno se convierte en el chivo expiatorio de todos los pecados. Y no solo nos exoneramos de nuestros pecados, sino que nos exoneramos de responsabilidad al culpar de nuestros pecados a Él. Afortunadamente, un pensamiento repugnante nunca sucedió. Creo que el resto de los problemas culturales es así. ¿Cómo vivirán las personas cuando abandonen lo sobrenatural y la superstición? ¿Todavía lo necesitamos? Yo diría que todavía necesitamos lo sobrenatural y lo trascendental. Esto también es innato en nosotros, al igual que la razón y la moralidad. Por lo tanto, la gran lucha será cómo encontraremos consuelo, belleza y reflexión cuando aceptemos el hecho de que no tenemos un dictador divino que resuelva nuestros problemas por nosotros, que el cielo está vacío
que nuestras oraciones no son respondidas, que estamos solos el uno con el otro y que hay que aprovecharlo al máximo. Creo que este será el problema más grande y complejo que enfrentará la civilización a partir de ahora en adelante. Una gran cantidad de energía, tanto moral como estética, debe ser invertida en la solución del problema. Pero el comienzo de la sabiduría es darse cuenta de que tienes que liberarte de la idea de que eres el juguete del jefe sobrenatural. Afortunadamente no es así en absoluto. Bueno, no vivo en Estados Unidos, pero me entristece mucho pensar que en cualquier universidad, una persona que ha cambiado su visión del mundo en cualquier dirección ya no se siente cómoda, porque trabajo en una universidad donde hay una variedad de cosmovisiones y en mi opinión esa es la belleza de estar allí. Así que tengo muchas esperanzas de que una persona aún encuentre bastante espacio para crecer. Es por eso que las universidades son tan importantes, donde la gente es libre de tomar estas decisiones y discutirlas. Entonces, ¿te gustaría estar de acuerdo con ello? Chris. Sí, es absolutamente cierto. Me alegra mucho que Christopher admita en su respuesta que cree profundamente en lo trascendente. Esto puede llevarme a preguntar de dónde viene, pero quizás la próxima vez. Aquí viene. Esta es una pregunta muy buena. Proviene de este derrame. Creo que solo puedo hablar por mí mismo porque creo que, como dijo James, en una variedad de experiencias religiosas, probablemente no dudes que la gente lo tiene o que no deberías. De todos modos, deberías admitir que lo tienen. No se puede hacer que se apliquen objetivamente. Están sujetas a las personas involucradas. Pero yo diría que es más o menos donde el erotismo se encuentra con el amor, el paisaje, la música y la poesía. Este es un punto de encuentro con el que espero que muchos sean familiares. Si no, te recomiendo que lo pruebes y luego lo vuelvas a intentar, incluso más intensamente. Por ejemplo, una vez escribí un libro sobre un famoso edificio llamado el Partenón, sin el cual no podía vivir y, por cierto, nuestra civilización no podría ser precristiana como la gran cantidad de civilizaciones que Habermas afirma haberse inspirado en ella. Por un lado, el Partenón y la simetría, la belleza, la música y la poesía solidificadas del estilo griego son indispensables. Si fuera destruido me sentiría como un huérfano. Pero no estoy interesado en la religión que alguna vez le dio vida. El culto al Palacio de Atenea está muerto para mí y no es válido. Lo mismo ocurre con las ideas del imperialismo ateniense. Lo mismo ocurre con el llamado misterio de Elysium y en otros lugares. Solo me quedan escuelas filosóficas que vale la pena estudiar. Entonces, será la pregunta, ¿cómo asimilamos las generaciones anteriores, las religiones anteriores y las creencias extintas algo tan importante? ¿Cómo podemos mantener el valor intrínseco sin sucumbir a los cultos y fantasías que lo hacen vivo? Estas son cuestiones culturales importantes y considero que podemos lograrlo. John, te daré una última respuesta y luego seguiremos con la nuestra. Para terminar, simplemente encuentro difícil entender cómo un proceso inconsciente y no guiado puede producir estética y esta experiencia trascendental. Bueno, entonces vamos a las palabras finales. De hecho, invertiremos el orden de las observaciones introductorias. El profesor Lennox va primero, tiene 5 minutos. Después de eso, señor Hitchens, terminamos esta noche. Okay. Señorías, he disfrutado mucho de este acalorado debate y Christopher Hitchens es sin duda un oponente muy respetable. En mis observaciones finales quisiera referirme brevemente a un punto que no se ha abordado. Hizo una referencia pasada a los dioses artificiales en sus comentarios iniciales. Es decir, Dios es una ficción de nuestra imaginación. Estoy de acuerdo, si Dios no existe, Freud puede demostrar claramente
cómo el cristianismo es una fantasía de escape de la realidad en un paraíso imaginario donde se cumplen los deseos. Si Dios existe, Freud nos mostrará igualmente cómo el ateísmo es una manta cómoda, una forma de escapar de la realidad de enfrentarnos a nuestro Creador. El premio Nobel polaco Czesław Miłosz escribió sobre el verdadero opio del pueblo como un gran consuelo en la fe en la nada después de la muerte, que nuestra traición, nuestra codicia es cobardía. Nuestros asesinatos no serán juzgados. Freud puede ofrecer una explicación en dos direcciones, pero lo que Freud no pudo hacer, como señaló el eminente psiquiatra alemán Manfred Lutz, no puede ayudarte en absoluto en la cuestión de si Dios existe o no. Esa es realmente la cuestión fundamental que estamos examinando esta noche. ¿Es Dios grande? Por supuesto, supongamos que hay un gran Dios. Ya he dicho esta noche que hay pruebas en el universo de la existencia de Dios, pero especialmente que Dios nos revela a sí mismo no solo en la creación, sino también en el sentido interno de la moralidad que todos nosotros compartimos. Esto parece extremadamente crucial. Observamos una auténtica evidencia que indica hacia arriba, no hacia abajo. Para concluir, me gustaría recitarles un artículo de un columnista del Times, escrito por el ateo Matthew Paris. Él dijo esto: como ateo, sinceramente opino que África requiere la presencia de Dios. Son los misioneros, no las ayudas económicas, la auténtica solución al problema más grande de África, la extrema pasividad de la mentalidad de su gente. Ahora que soy ateo convincente, me he convencido de la enorme contribución que el evangelio cristiano está haciendo en África, muy diferente del trabajo de las ONG seculares, los programas gubernamentales y los esfuerzos de ayuda internacional. Esto por sí solo no funcionará. La educación y la formación por sí solas no son suficientes. En África, el cristianismo ha transformado profundamente el corazón de su gente. Trajo consigo una transformación espiritual. El renacimiento es auténtico y los cambios son positivos. Quienes desean que África avance en la competencia mundial del siglo XXI no pueden engañarse a sí mismos en la idea de que el suministro de medios materiales o incluso de conocimientos que acompañan a lo que llamamos desarrollo traerá cambio. Un sistema de creencias completo debe ser reemplazado primero, y temo, por otro. Eliminar el evangelio cristiano de la ecuación africana podría dejar al continente a merced de una fusión maliciosa de Nike, Wish Wizard, teléfonos móviles y machetes, dice un ateo. La esencia del mensaje cristiano es tan inmensa y hermosa que es indescriptible. Este es el hecho de que Cristo murió por los pecados del mundo. Como dice Christopher Hitchens en su libro, la idea de que uno muera por otro es repugnante, porque uno no puede soportar los pecados de otro. Tenía toda la razón, señoras y señores, cuando Jesús le dijo a un hombre que sus pecados fueron perdonados. Las personas a su alrededor estaban tan enfurecidas como Christopher Hitchens en ese instante. Dijeron: ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? Pero ese es precisamente el problema. Si Jesús fuera simplemente una persona como todos los demás, entonces eso por supuesto sería escandaloso. Pero Él no lo es. Él es humano, pero nunca fue más que un hombre. Es por eso que su muerte es totalmente única, y por eso millones de personas a lo largo de la historia y hoy en el mundo han encontrado paz y perdón en su nombre. Durante el almuerzo, el señor Hitchens nos dijo que no le gustaba la imagen del pastor y las ovejas en el Nuevo Testamento, porque los pastores generalmente salían a atrapar ovejas para comer. Pero él perdió el punto, damas y caballeros, porque cuando Jesucristo dijo que Él era el buen pastor, Él se estaba contrastando a sí mismo con los pastores de la tierra. Dijo que cuando llegaron los lobos, estaba allí para protegerlos,
que no estaba allí para matar ovejas, sino para ser un pastor muy extraordinario y que daría su vida por las ovejas. En términos de chantajearlos y eventualmente acabar con ellos, ¿qué palabra empleó? Él dijo esto: no permitiré que ninguno de ellos se pierda. Lo considero una de las imágenes más grandiosas, ya que contradice completamente lo que Schweitzer Hitchens afirmaba. Señorías, Dios no solo es grande, sino que Cristo también nos ha demostrado que es inconmensurablemente grande. No puedo, bajo ninguna circunstancia, permitírmelo. Descubrí que no soy capaz de hacer suposiciones que necesitaba demostrar y que no podía conseguir. De esta manera no puedo obtener consuelo. Damas y caballeros tendrán que soportarme. No puedo aplaudir tan fácilmente como tú. El consuelo brindado de esta manera. Todavía tengo preguntas sin respuesta, desafíos que siento que tengo que enfrentar. Para mi interrogante, un acto moral puede ser ejecutado por un creyente y no por mí, siendo que no comparto esa fe. Como probablemente hayan notado, el Dr. Lennox dijo que hay un acto moral que los creyentes pueden hacer y que yo no puedo hacer, y que es sacrificarse por la redención de la humanidad. Creo que encontrarás una trampa en esta respuesta, porque el incrédulo promedio no puede afirmar al mismo tiempo ser el Hijo de Dios, o usted prefiere decir que es Dios mismo. Esto es antes de que primero tenga que decidir si la salvación alternativa, el chivo expiatorio, es un acto moral o no. Por lo tanto, si puedo decir con humildad que creo que mi pregunta sigue pendiente, cualquiera que la escuche dirá que aún no ha sido respondida. Esto fue escrito por un gran teólogo. Yo también soy un chico de la Marina, soy de Portsmouth, y hay una famosa historia sobre un joven oficial militar que trata de pasar el riguroso examen del capitán. Se le pidió que se imaginara en una orilla de sotavento con fuertes vientos, empujándolo hacia las rocas. Le preguntaron qué iba a hacer. Él respondió: llenar todas las velas y empujar con fuerza el timón de estribor y el volante. Sin embargo, el viento sigue llegando. Lo que tienes que hacer ahora es empujar más velas y mantener las ruedas fuera del lado de sotavento. Pero aún eres empujado contra esas rocas, joven. ¿Qué vas a hacer ahora? Simplemente llenar más velas y mantener el timón y el timón a estribor. Fue interrumpido. Él dijo: ¿a dónde vas? ¿De dónde sacaste estas velas adicionales? Él dice que obtienes todo el viento extra desde el mismo lugar. Señorías, quisiera concluir advirtiéndoles sobre el peligro de la tautología. Si todo lo inexplicable, todo lo misterioso, sobrenatural o trascendental para nosotros debe ser atribuido a un ser sobrenatural, entonces no hay nada que explicar. Todo es potencial y se puede explicar. No hubo ningún problema al principio. Por supuesto, este argumento no tiene sentido. No hay nada misterioso. No hay necesidad de pensar profundamente. No hay necesidad de reflexionar. Esto debe ser parte de un plan divino. Espero que ustedes también vean la falacia que surge de esta conclusión. ¿De dónde viene la trascendencia? Estoy contento de decir que realmente no sé ninguna fuente trascendental en mí o en nosotros. Pero decir, ¿no sabes que vienen a ti por permiso divino? No se ha añadido nada. Esa explicación o esa hipótesis no añade nada. No acepté el desafío de los regímenes ateos del siglo XX. Realmente debería tomarme un momento. Ojalá tuviera tiempo para hacer esto. Seré muy breve. Si quitas la palabra fascismo de cualquier historia de los años 1920 y 1930, de cualquier historia decente, y la reemplazas con la palabra derecha católica, no necesitas cambiar nada. El fascismo es simplemente otro nombre para la extrema derecha de la Iglesia Católica Romana. Ya sea Portugal, Croacia, Polonia, Hungría, Italia, todos estos regímenes y movimientos tienen acuerdos específicos con el Vaticano. Usted no podría decir que el fascismo es un movimiento ateo secular, si no quiere ejercer una gran violencia contra la historia. Hasta 1945, la Iglesia en Alemania celebraba anualmente el cumpleaños de Adolf Hitler,
Y el primer tratado importante de su primer régimen nazi fue con el Vaticano, un concordato que otorgó a la Iglesia un monopolio sobre la educación de los niños alemanes en respuesta a un acuerdo para abolir los partidos católicos que pudieran desafiar el gobierno de Hitler. Eso no es secularismo, lo siento, tampoco ateísmo. Es un gran error decir eso. De hecho, fue una forma de paganismo que, además de un compromiso con el cristianismo, incluyó el resurgimiento de algunos mitos nórdicos que no eran ni seculares ni ateos. La adoración de Botán y Odeón no es ateísmo. En el caso de la Unión Soviética, por ejemplo, se ha dicho durante siglos que el zar, al igual que el papa, era divinamente inspirado y autorizado, y que la Iglesia Ortodoxa rusa era una iglesia estatal que defendió la servidumbre. Si él es Joseph Stalin, graduado del seminario, tomando el poder si no sabes aprovechar las cisternas de la credulidad, la estupidez, la pasividad y la civilización, no deberías hacer negocios. ¿Qué hizo él? Él copió lo mismo. Había una inquisición, una casa de herejías, un hombre que se elevó a sí mismo a la santidad, y de él fluían todas las bendiciones y todo lo demás. Hasta hoy, la Iglesia Ortodoxa rusa, que nunca ha dejado de apoyar a Stalin, ha comenzado a hacer iconos bajo Putin. Si dudas de mí, te lo puedo mostrar. Puedes buscarlos en el sitio web Weekly Standard. Cualquiera de ustedes esta noche, el icono de la Iglesia Ortodoxa rusa muestra a Joseph Stalin con un halo en su cabeza. Esto no es ateísmo, no es secularismo. Si William Wilberforce estuviera realmente inspirado por el cristianismo, yo haría esto. Debo hacer esto como mi último punto en su campaña contra la esclavitud. Debería ser, porque es hora de que un cristiano diga que este tipo de comercio ha durado lo suficiente. Cualquier cristiano debe sentirse obligado a decir esto, ya que durante todo el periodo de existencia de la esclavitud y la trata de esclavos, su justificación fue invocada directamente a través de citas al cristianismo y citas a la Biblia y al mandato de la esclavitud contenido en la Biblia. Es por esto que nos agrada el capitán que escribió Amazing Grace, porque fue el capitán de un barco de esclavos, y cuando hace la primera cosa es tan cristiano como cuando hace la segunda. Aunque es muy probable que Thomas Paine, Benjamin Franklin y otros miembros de la Sociedad Estadounidense Anti-Esclavitud no fueran cristianos. Estadísticamente, la probabilidad de que los defensores de la esclavitud fueran cristianos hasta muy finales del siglo XIX era enorme. Por lo tanto, algunos de sus miembros terminan oponiéndose a una de sus prácticas e imposiciones más sucias, lo que no prueba absolutamente nada del cristianismo. Si fuera cristiano, hubiera tenido mucho cuidado de evitar este argumento, ya que tiende a mostrar que la moralidad no tiene fundamento en la fe y que nuestra moralidad es innata. Es muy bueno cuando la religión a veces se pone al día con la moralidad para cambiar. Muchas gracias. Por favor, tengo una solicitud urgente para su ayuda. En nombre de la universidad y del Club Sócrates, simplemente quiero expresar mi agradecimiento por su presencia aquí. Me gustaría aprovechar esta oportunidad esta noche para ofrecer este foro a la comunidad de Birmingham. Les agradezco sinceramente su atención. Pronto habrá una firma de libros. Gracias a todos por venir. Dios les bendiga, hermanitos y hermanitas. En este debate de estos dos filósofos, profesores y científicos y matemáticos, alguien pensaría que yo ni siquiera debería dar mi opinión porque estas personas tienen grandes doctorados en el mundo y yo apenas tengo 3 años de ser cristiano. La verdad es que yo voy a dar mi opinión de acuerdo a lo que he leído en la Biblia y de acuerdo a lo que Dios pone en mi corazón. También quiero decirles que si no me ven haciendo videos es porque estoy en conferencias y estoy predicando en otros pueblos. Y de hecho hoy empiezo una conferencia y no se imaginan el dolor de muela que tengo. Me duele mucho. Estoy orando a Dios para que me dé las fuerzas para poderlo hacer. Pero créanlo, se siente mal mientras está hablando y cuando choco los dientes siento cómo me duele la muela y es algo inmenso, pero Dios me ayudará a dar estos 3 días de conferencia. Bueno, el ateo Christopher Hitchens dice que todavía tiene preguntas que no fueron respondidas por el científico matemático cristiano John Lennox.
Christopher le dijo al matemático, científico y cristiano que él no pudo responderle. Él le preguntó, ¿por qué un acto moral puede ser ejecutado por un creyente en Dios y no por un ateo como él? La verdad es que yo sí creo que un acto moral puede ser ejecutado por un ateo y cosas malas pueden ser ejecutadas por un creyente. Christopher Hitchens trata de encontrar ganchos donde enganchar sus dudas y Dios es tan bueno que le da el derecho de engancharlas. Lo que Christopher no sabe es que aún lo bueno que sale de él es porque Dios lo ha puesto en él. Creo que el profesor Lennox debió citarle este verso. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Creo que el profesor John, en cuanto a debatir los temas científicos, fue muy bueno. Pero en cuanto a citarle la Biblia para responderle con un así dice el Señor, él no fue muy audaz, me parece. Christopher Hitchens se encargó de darles a versos de la Biblia otro significado muy mal aplicado, y parece un hombre desesperado por tirar a Dios por el suelo. Yo le habría dicho a Christopher Hitchens que ya han pasado muchos como él por este mundo, queriendo borrar la palabra de Dios de la humanidad, y ellos se han ido y la palabra de Dios sigue ahora con más fuerzas que nunca. Además, esa vez que me monté en un bus, y luego a los 10 minutos cambié de asiento y hubo un accidente, y el chico que se sentó en el asiento donde yo estaba murió, y yo pude vivir para predicar lo que le estoy predicando hoy a ustedes. No creo que todo eso haya sido una casualidad. Christopher Hitchens le dijo al profesor John Lennox que la humanidad estaría mejor sin Dios y que la humanidad no necesita el cristianismo. El problema de Hitchens es con el cristianismo. Le aterra pensar que hay un Dios al cual le dará cuenta de cómo llevó su vida aquí en la tierra. A la mayoría de los ateos les aterra esto. Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Muchos ni siquiera creen que Jesús se levantó de los muertos. En estos momentos tú y yo estamos pasando por un juicio investigador y el veredicto se dará muy pronto ahora cuando Jesús regrese. Un ateo se llevó a su niño pequeño a un lugar donde solo ellos dos pudieran vivir juntos, para que el niño no conociera por ninguna manera la religión cristiana. A medida que el niño fue creciendo, su papá ateo le inculcaba cosas sobre la ciencia y sobre la evolución del mundo, que todos venimos por chimpancés y esas cosas. Cuando el niño cumplió 9 años, salió de su casa a una montaña. El padre ateo, preocupado por el niño, fue a buscarlo y cuando lo encontró, se quedó sorprendido por las cosas que le escuchaba decir al niño. El niño estaba encima de la montaña hablando con el sol, y él le decía al sol, «Sol, qué grande tú eres, pero estoy seguro que el que te ha puesto allí es mucho más grande que tú». Al padre no le valió llevarse a su hijo lejos, porque todo, aún en la naturaleza misma, nos demuestra que Dios sí existe. Como afirma el Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmos 89:11 dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay, tú lo fundaste. Isaías 45:12 dice, yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella, yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. El gran problema con estos ateos es que tratan de ver a Dios a través de otros seres humanos quizás con más pecados que ellos. Nuestro Dios no es un ratón de laboratorio. Tú eres solo un vaso. En tu pequeño vaso no cabe todo el agua del océano. Dios es más inmenso que el océano. En tu pequeño vaso no puedes entrar todo el inmenso océano. El señor Christopher Hitchens era un fumador de cigarros empedernido y murió de cáncer de esófago a los 62 años el 15 de diciembre del 2011. El problema de este hombre es el problema de la gran mayoría de ateos. Quieren ver a Cristo a través de otros, en especial se fijan en la Iglesia Católica, lo cual es la iglesia que menos representa a Jesucristo. No lo conocen, ni conocen la obra que Jesús hace en el santuario. Si lo conocieran, no existirían sacerdotes católicos en esta tierra. Este debate me ha encantado porque es bueno contender por nuestra fe, como dice la Biblia en Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Debemos saber lo que creemos, debemos entender lo que creemos y en quién hemos creído. Hemos creído en el Rey del universo, en Jesús. Él es el Verbo de Dios. Él es el Hijo del Dios viviente. Creo que en el debate el profesor Lennox debió hablar más con un "así dice el Señor" que citar tantos filósofos y científicos. Albert Einstein dijo: si el mundo es malo con las religiones, imagínense sin ella. Se entiende que en la Universidad de Oxford preferirían más que les hablaran de filósofos y científicos, pero la palabra de Dios tiene más poder que todas esas filosofías. Es la palabra de Dios que transforma los corazones. Hay muchas gentes que le gustan saber cosas, pero no quieren cambiar sus vidas. Jesús nos pide un cambio de vida. El cristianismo no es meramente una simple confesión de fe. Mahatma Gandhi dijo: yo sería cristiano si no fuera por los mismos cristianos. Nosotros somos culpables por no mostrar a Jesús tal como es al mundo. También reconozco que cuando alguien no quiere aceptar a Cristo y renunciar a su vida mundana, buscará cualquier excusa para no venir a Jesús. Termino con el verso de la Biblia en Colosenses 2:8. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conformes a los elementos del mundo y no según Cristo. Que la palabra de Dios sea el filtro para todo lo que tenga que hablar, sin importar si ellos la creen o no. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, qué bueno es conocerte, qué bueno es venir a ti sabiendo que tú existes, qué bueno es vivir sabiendo que no eres un Dios tirano, sino un Dios lleno de amor. Tú eres el amor, Padre mío. Los que no piensan así es porque aún no te conocen. Señor, te ofrecemos nuestros corazones para que los limpies con la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Padre, te ruego que me quite este dolor de muela que tengo. Señor, te ruego que tú también, Dios, te muestres a esas personas que estarán ahí en esa conferencia. Señor, que tú tomes el control de mis labios y que sean palabras tuyas, Dios, las que salgan de mí. Que tú, Dios, hable para mí y que hables también para ellos. Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.